Hola, ¿cómo les va? Yo soy Jorge Larreta de Buenos Aires, Argentina, y aquí estamos una vez más tratando de explicarles a ustedes los principios de nuestra técnica para el manejo diagnóstico de las patologías de la articulación temporomandibular. Y aconsejamos que aquellos que no hayan visto el módulo 1 vayan a verlo en YouTube para evitar superponer y tener que repetir muchas enseñanzas, manteniendo solamente aquellas que creemos importante información. Nosotros vamos a hablar de lo que se llama la técnica neurofisiológica y hoy específicamente vamos a ver ciertos principios filosóficos. Convencionalmente existen dos grupos fundamentales de escuelas que manejan estos problemas temporomandibulares. En realidad podríamos hablar de que son tres, porque existe una teoría que es la teoría oclusal, la cual dice que todos los inconvenientes son productos de problemas en la oclusión. Después existe la teoría psicosocial, que dice que los problemas son producto de la tensión que uno vive actualmente en la sociedad moderna. Y tercero tendríamos una teoría que es una mezcla de ambas, donde mezclaríamos las teorías oclusales y las psicosociales para conformar una tercera teoría que sería multietiológica o multifactorial. Esto hizo que durante muchos años ajustáramos a los pacientes a esos paradigmas, creyendo que solamente los problemas oclusales y los problemas psicosociales podían ser el factor etiológico de los problemas de la articulación temporomandibular. Por el contrario, nosotros la técnica neurofisiológica, además de manejar los conceptos oclusales y llevar también por delante todo lo que sea los conceptos de la escuela psicosocial, creemos que la articulación temporomandibular puede enfermarse de lo mismo que se puede enfermar cualquier otra articulación del ser humano. Por lo tanto, vamos a utilizar como elementos diagnósticos los mismos elementos que se utilizan en la medicina para poder hacer estos diagnósticos en las distintas articulaciones. No vamos a crear una escuela de diagnóstico independiente, sino que vamos a utilizar los conceptos de las escuelas médicas para poder tratar cualquier patología en cualquier área. Por esa razón, la primera que vamos a observar ahora es la teoría traumática, considerando que los golpes pueden producir daños en la articulación temporomandibular. Si observamos esta imagen, que es muy vieja, es una vieja lamiografía, una de las primeras que nosotros tomamos, acá se ve un cambio de dirección en el crecimiento de esta cabeza de mandíbula. Esto vamos a aclararlo un poco más. Esto es conducto auditivo externo, esta es la fosa mandibular y esta es la cabeza de mandíbula, que en lugar de estar alineada con el cuello de mandíbula ha sufrido una deflexión hacia el sector anterior. Si vemos aquí, por el contrario, esta técnica más moderna, es una reconstrucción tridimensional sacada de un archivo DICOM por medio de la técnica de Dolphin. Acá nosotros tenemos en esta articulación marcada con un círculo un cambio de dirección notable en esta cabeza de mandíbula. Acá tenemos para observar otras lesiones, otras estructuras extrañas, como por ejemplo es la alteración en el espesor de esta fosa mandibular, pero vamos a prestar atención por ahora solamente a este cambio de dirección, dado que las características de las articulaciones y sus alteraciones las veremos en el capítulo que corresponde a imágenes. Acá tienen ustedes el cambio de dirección, este es el eje de la cabeza de mandíbula, y aquí, este es el cuello de mandíbula, y este de aquí es la cabeza de mandíbula. Existe una angulación que no es fisiológica en ningún caso. Acá vemos esto mayor aumento, esto es visto, esta es una articulación vista del polo externo, esto es a 45 grados, esta es la vista frontal tomada a 90 grados, y esta es la del lado opuesto, es decir, del mismo lado, propio del polo interno de la articulación temporomandibular. Fíjese el ángulo que tiene esta cabeza de mandíbula y el ángulo que presenta este cuello mandibular. Esto no es una variación normal de las estructuras anatómicas, como algunas veces nos han querido creer. Para que sea más claro para ustedes, hemos pedido al doctor Barrientos que haga un pequeño esquema en el cual vamos a dibujar las distintas estructuras
para que ustedes puedan verlo con más facilidad. Esto es la fosa mandibular, de una articulación sana, y del otro lado una articulación con una deflexión postraumática de un paciente. Conducto auditivo externo, borde externo de la fosa mandibular o cavidad glenoidea, cabeza de mandíbula. Observen los cambios de dirección que presenta una cabeza de mandíbula con respecto al cuello mandibular y que no se produce en el otro caso. Esto está perfectamente alineado, mientras que este cuello presenta una deflexión, lo que nosotros denominamos el palo de hockey. Esto crea alteraciones en los espacios, ¿sí?, cavitarios, y por supuesto puede generar compresiones en la zona retrodiscal con mucha más facilidad que en este otro caso. Acá observan claramente las variaciones de forma, que no son para nosotros variaciones de forma normal, sino que son mandíbula que ha seguido creciendo en su propio eje y aquella que ha tenido una deflexión por un trauma de infancia. Por otro lado, existen otros problemas que pueden generar problemas en la articulación, que son las infecciones. Dentro de las infecciones, hay muchos trabajos que han demostrado la presencia de infecciones en la articulación temporomandibular. Yo solamente voy a dejar eso para un capítulo posterior, y ahora solamente voy a mostrar esto. Es un paciente que vino a la consulta trayendo imágenes, que estamos señalando aquí, que habían sido obtenidas en un instituto de radiología muy conocido en Argentina 2 años antes. Este paciente no había sido tratado, y cuando yo lo vi le dije: mire, esto puede generar lesiones y dolores en su cabeza de mandíbula. Esta es la misma cabeza de mandíbula 2 años después. Fíjense, donde había esas zonas radiolúcidas o sensibles, ahora tenemos zona de destrucción ósea. Fíjense cómo esta cabeza de mandíbula ha perdido tamaño, y como antes tenía solamente 3 y ahora tiene un montón de zonas de alteración observables claramente como hiposeñales en esta resonancia, que fue sacada exactamente en el instituto que sacó la primera. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe a la presencia. Esta fue la que encontramos en este paciente. Este es un Mycoplasma pneumoniae, que en determinados grupos étnicos, y eso vamos a expresarlo y explicárselo cuando hablemos de lo del capítulo de inmunidad, pueden dar ese tipo de alteraciones. La tercera posibilidad son los procesos autoinmunes, es decir, pretender que un problema autoinmune sistémico y que está atacando el colágeno de una persona va a respetar la articulación temporomandibular porque los contactos dentarios sean estables, es tener un desconocimiento de lo que es una enfermedad en el ser humano. Nosotros ya publicamos en la revista Cráneo, hace muchos años atrás, un trabajo que fue la relación del mapa genético con procesos degenerativos en la articulación temporomandibular. Es decir, ¿qué hicimos? Tomamos pacientes que tenían un proceso degenerativo, que se convalidaba ese proceso degenerativo no por estudios clínicos, sino por imágenes en la misma articulación a través de resonancia electromagnética, y eso lo clasificamos en distintos grupos. Entonces, por ejemplo, observen el grado de destrucción que tiene esta cabeza de mandíbula, producto de un proceso autoinmune en una paciente. Un paciente de solamente 21 años. Observen cómo puede el proceso autoinmune degenerar en esta cabeza de mandíbula, generando lo que después se suele denominar una reabsorción idiopática de la cabeza de mandíbula. Eso nosotros ya lo planteamos hace mucho tiempo atrás en nuestro libro, que salió en 2004 en español y en portugués, como compendio de diagnóstico de las patologías de la articulación temporomandibular. Posteriormente, en la revista Cráneo, en 2009, presentamos un abstract, un trabajo, en el cual el diagnóstico actual de las patologías temporomandibulares. Este trabajo fue también republicado con modificaciones en una población mayor en la revista de la Asociación Odontológica Argentina. En este trabajo planteábamos hace muchos años ya que podía existir distintas patologías con distintos factores etiológicos, y para todos aquellos interesados esta publicación puede ser localizada a través de PubMed. Quiere decir que, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Que una sola técnica no sirve para un diagnóstico correcto? Y no. Una sola técnica no sirve para un diagnóstico correcto, como tampoco sirve en medicina. Nadie haría un diagnóstico de ninguna enfermedad simplemente con un análisis de sangre.
o simplemente con un análisis de orina o con una auscultación. Necesitamos una serie de elementos como utiliza la medicina actual para llegar a un diagnóstico correcto. Y estos van a pasar por los estudios por imágenes, de los cuales después explicaremos un poco más, y también por los análisis complementarios de laboratorio. Estos son, si tienen alguna consulta, alguna duda y quieren contactarme, estos son los datos de mi consultorio, mi teléfono y mis direcciones de mail. Así que si a cualquiera que quiera tener una consulta conmigo, no tiene más que ponerse en contacto. Además pueden buscar los trabajos en Facebook, en PubMed, en Vireme y encontrarlos también en YouTube. Muchas gracias.